Mi nombre es Francisco Montero. Tengo 70 años y hasta hace muy poco vivía en la casa que mi padre me dejó, rodeado por las 200 hectáreas de tierra que mi familia ha cultivado durante generaciones. No era solo tierra, era mi vida. Era el lugar donde mi esposa y yo vimos crecer a nuestros 2 hijos, Jaime y Cecilia. Era mi legado, mi historia. Después de que mi esposa muriera, la casa se sintió vacía, pero las tierras me mantuvieron anclado. Me levantaba cada mañana y, aunque mi cuerpo ya no era el de antes, caminaba por los campos. El sol en mi cara, el olor a tierra mojada, el sonido del viento. Eso era mi paz, mi santuario. Mis hijos, por su parte, se habían ido a la ciudad hacía años, a lo que ellos llamaban prosperar. Jaime se hizo abogado y Cecilia, arquitecta. Al principio me sentí orgulloso. Pensé que su éxito era mi éxito. Rara vez venían de visita. Las llamadas eran cortas. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Y luego, tenemos que irnos, papá. Estamos muy ocupados. No los culpaba. Creía que estaban construyendo sus propias vidas, sus propias familias, sus propios legados. Y fue entonces cuando empezaron las llamadas preocupadas. Mi hijo Jaime me llamaba para decirme que se preocupaba por mi salud, que no era bueno que viviera solo en una casa tan grande. Mi hija Cecilia, por su parte, me decía que necesitaba tener a alguien que me cuidara, que no era seguro que viviera en medio del campo sin nadie a mi lado. Sus voces sonaban tan sinceras, tan llenas de amor. Me sentía querido, valorado. Yo, ingenuo, no me di cuenta de que su preocupación era en realidad el disfraz de una ambición desmedida. Un día, mi hijo Jaime vino de visita, con un maletín en la mano y una sonrisa en la cara. Me sentó en el sofá y me dijo, con un tono serio, «Papá, hemos estado pensando, mi hermana y yo, en lo que es mejor para ti. Hemos encontrado un lugar maravilloso, un hogar de reposo, un lugar donde estarás seguro, con atención médica las 24 horas, un chef de alta cocina, piscinas climatizadas y salas de cine. Es lo mejor para ti. Ya no tienes que preocuparte por las tierras, por el campo. Tú mereces descansar». Me quedé en silencio, con el corazón encogido. Mis hijos estaban tratando de convencerme de que me mudara a un asilo. Un asilo. No era un lugar para morir, era un lugar para vivir, para sentir, para respirar el aire de mi tierra. Les dije que no. Les dije que mi lugar era aquí, en mi casa, en mi campo, que la tierra me daba la vida, no me la quitaba. Pero ellos insistieron. Me decían que no podía ser egoísta, que debía pensar en mi salud. Me hablaban de una forma que nunca lo habían hecho, como si yo fuera un niño, un anciano, que no sabía lo que era bueno para él. La presión se hizo insoportable. Venían a verme más seguido. Me llamaban todos los días diciéndome que tenían que hacer lo que fuera para que yo estuviera bien. Me hablaban de una manera tan dulce y persuasiva que poco a poco empecé a dudar. Empecé a pensar que tal vez tenían razón, que tal vez yo era un viejo egoísta que se aferraba a un pasado que ya no era suyo. Y un día me rendí. Les dije que sí. Les dije que iría a ver el asilo. Mi hija Cecilia me llevó en su auto con una sonrisa en la cara. Me dijo, «Verás, papá, este lugar es un paraíso. Estarás tan feliz aquí». El asilo era de lujo, con jardines impecables y un personal impecable. Tenía todo lo que un hombre podría desear. Pero no era mi casa, no era mi tierra, no era mi vida. Y en ese momento
me di cuenta de lo que estaba pasando. Mis hijos no querían que yo fuera feliz. Querían que yo me fuera para poder apoderarse de mi legado. No les importaba mi salud. Les importaba la tierra, el dinero que podían conseguir al venderla. Y la tristeza que sentí, el vacío que se apoderó de mí, fue tan grande que no pude respirar. Había caído en su trampa, y la jaula dorada que habían construido para mí no era un paraíso, era una prisión. La mudanza fue un desfile de sonrisas falsas y palabras huecas. Mis hijos, Jaime y Cecilia, se desvivieron por hacerme sentir que esta era la mejor decisión de mi vida. Me llevaron a la habitación, un espacio elegante, con vista a unos jardines bien cuidados, pero con la sensación de ser una jaula. Me ayudaron a desempacar unas cuantas cajas con mis cosas, se aseguraron de que estuviera cómodo y, con la promesa de visitarme pronto, me dejaron solo. Al principio, intenté adaptarme. Me uní a las actividades del asilo, jugué al bingo, fui a las clases de gimnasia suave. Conocí a otros ancianos que, como yo, habían sido invitados por sus hijos a vivir allí. Pero una sensación de intranquilidad no me dejaba. Me sentía fuera de lugar. Sentía que había un plan detrás de todo esto, una intención oculta que no podía descifrar. Mis hijos, al principio, me llamaban una vez por semana. Sus llamadas eran breves. «Papá, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Estás comiendo bien?» Yo les respondía que sí, que estaba bien. Pero en el fondo, me moría por regresar a mi casa, a mis tierras. Les preguntaba cuándo podría volver, y ellos siempre tenían una excusa. «Papá, la casa necesita unos arreglos, unas reparaciones. Tienes que esperar un poco». Yo, como un tonto, me lo creía. Pasaron los meses. Las visitas y las llamadas de mis hijos se hicieron cada vez más esporádicas. Una vez llamé a mi hijo Jaime para preguntarle por las tierras, y me dijo que todo estaba en orden. Le pregunté si las estaba cuidando, y me respondió con evasivas: «No te preocupes, papá, todo está bajo control». Y colgó. Mi corazón se encogió. Sabía que algo no estaba bien. La verdad llegó, como un rayo en un día de sol, de la mano de un hombre que se hacía llamar Ramiro. Era uno de los empleados del asilo, un hombre honesto y bueno. Un día, mientras yo caminaba por los jardines, se me acercó. Me preguntó cómo me sentía, y yo, sin pensarlo, le dije que no me sentía bien. Le conté que extrañaba mi casa, mis tierras, y que no entendía por qué mis hijos me habían traído aquí. Ramiro, con una expresión de compasión en su rostro, me tomó del brazo y me llevó a un banco. Se sentó a mi lado y me miró a los ojos. «Señor Montero», me dijo con voz grave, «creo que tiene que saber la verdad. Mis primos viven en el pueblo de al lado. Hace unos días me contaron que tus hijos están vendiendo las tierras a un desarrollador de la ciudad. Dicen que van a construir un condominio de lujo en tu propiedad». Mi mundo se detuvo. Mi mente, mi cuerpo, todo se paralizó. El silencio fue ensordecedor. Las palabras de Ramiro me cayeron como un balde de agua fría. Mis hijos, mis propios hijos, a los que había amado y protegido, estaban vendiendo mi legado a mis espaldas. No sentí rabia. Sentí un vacío helado en el estómago. Sentí una traición tan profunda que me dolió el alma. Me di cuenta de todo: las llamadas, las visitas, la preocupación por mi salud, la mentira de las reparaciones. Todo había sido un plan, todo había sido un teatro.
Mis hijos me habían internado en un asilo para poder vender mis tierras sin mi consentimiento. Habían falsificado mi firma en los documentos. En su mente, yo era un simple obstáculo, un anciano que ya no les servía, un estorbo para su codicia. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, mirando el techo. Pensé en todo lo que había hecho por mis hijos, en los sacrificios, en el amor que les había dado, y me di cuenta de una verdad brutal. A mis hijos no les importaba yo. Les importaba mi dinero. Les importaba mi legado. Y la pena que sentí, el dolor de la traición, se convirtió en una furia silenciosa y determinada. En ese momento, no era solo Francisco, el padre, sino también Francisco, el hombre que había trabajado duro toda su vida, que no iba a dejar que unos traidores le arrebataran lo que era suyo. La humillación se había convertido en mi motor, y la justicia en mi meta. Y desde mi jaula dorada empecé a trazar mi venganza. La tormenta perfecta estaba a punto de empezar. La noticia de la traición me golpeó como un mazazo, pero el dolor no me paralizó. Al contrario, fue la chispa que encendió un fuego en mi interior. Sentí que toda mi vida, el trabajo duro, el amor por mis hijos, se había reducido a una simple transacción financiera en sus mentes. Una transacción que habían hecho a mis espaldas, mientras yo, como un animal de granja, esperaba ser sacrificado. Pero se equivocaban. Yo no era un cordero, era un león dormido. El dolor de la humillación, la rabia de la traición, se convirtieron en mi motor. Me senté en mi cama, en esa jaula dorada, y empecé a pensar, no en cómo llorar mi desgracia, sino en cómo recuperar mi dignidad. Mis hijos, en su avaricia, habían cometido un error. Habían subestimado a su padre. Habían creído que, por ser un anciano, yo era un simple estorbo, un viejo tonto que se dejaría engañar. Pero se equivocaban. Yo no había vivido 70 años sin aprender una o dos cosas. La primera cosa que hice fue buscar ayuda. Me acerqué a uno de los enfermeros del asilo, un muchacho joven y de buen corazón, llamado Jorge. Un día, mientras me ayudaba a caminar por los jardines, le pregunté si tenía un teléfono. Él, extrañado, me lo dio. Y en ese momento, hice la llamada más importante de mi vida. Llamé a mi abogado de confianza, el mismo que había llevado los asuntos de la familia durante 40 años. Se llamaba Don Armando, y era tan viejo como yo, pero más astuto que un zorro. Don Armando, con su voz grave, me preguntó: «Francisco, ¿dónde estás? He estado tratando de comunicarme contigo. ¿Todo bien?» No le conté la verdad de inmediato. Solo le dije que mis hijos me habían traído a un asilo para mi bienestar y que tenía un asunto importante que discutir con él. Le pedí que viniera a verme de inmediato. Unos días después, don Armando apareció en el asilo. Me abrazó con fuerza y me dijo: «Francisco, ¿qué demonios estás haciendo aquí?» Nos sentamos en una de las salas de visitas, lejos de los oídos curiosos, y le conté todo. Le conté sobre la preocupación de mis hijos, sobre la mudanza, sobre la traición, sobre la venta de mis tierras a mis espaldas. Le conté cómo había descubierto la verdad. Don Armando, con su cara de piedra, escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró a los ojos con una mezcla de enojo y compasión. Me dijo: «Francisco, ¿por qué no me dijiste nada? Yo soy tu abogado. Tú eres mi amigo». Y le respondí: «Porque hasta ahora no había nada que decir. Pero ahora sí. Ahora necesito tu ayuda».
Le expliqué mi plan. Un plan simple, pero devastador. Le dije que mis hijos habían hecho todo esto por dinero. Pues bien, yo no iba a permitir que tuvieran ni un solo centavo. Le dije que quería cambiar mi testamento de inmediato. No quería dejarle nada a Jaime y Cecilia, ni la casa, ni las tierras, ni los ahorros que tenía guardados en el banco. Le dije que quería donar todo, absolutamente todo, a una causa que beneficiara a mi pueblo, a la gente que siempre había estado a mi lado. Don Armando se quedó en silencio por un momento, pensando. Luego me miró y me dijo: «Francisco, ¿estás seguro? ¿No quieres dejarle nada a tus hijos?» Y le respondí: «No. ¿Qué les voy a dejar? ¿La vergüenza de haber traicionado a su padre? Ya tienen lo que se merecen. Ahora es el momento de que el mundo sepa lo que hicieron. Es el momento de que la justicia se haga a mi manera». Don Armando, con una sonrisa de complicidad, me dijo: «Francisco, tú no eres un viejo tonto, eres un genio». Nos pusimos manos a la obra. Él regresó a la ciudad y, en secreto, preparó los documentos. No solo el testamento, sino también los documentos de donación. Nos aseguramos de que cada uno de los detalles estuviera en orden. Las tierras, la casa, los ahorros. Todo iría a la caridad del pueblo, a una fundación que ayudaría a los más necesitados. El plan era perfecto. Mis hijos, en su ceguera, seguían con sus planes de vender mis tierras. No sabían que el dinero ya no les pertenecía. No sabían que la casa que pensaban vender ya no les daría un solo centavo. No sabían que la única herencia que recibirían de mí sería la vergüenza pública. Y la espera, el silencio, el saber que mi venganza se estaba cocinando, me llenó de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había perdido mi libertad, pero había recuperado mi dignidad. Había perdido mi hogar, pero me había encontrado a mí mismo. Y el día de la revelación, el día en que mis hijos se enterarían de mi plan, sería el día más feliz de mi vida. La espera se me hizo eterna, pero cada día que pasaba, mi determinación se hacía más fuerte. Había pasado de ser un anciano dócil, un peón en el juego de mis hijos, a ser un estratega paciente, observando el tablero desde mi jaula dorada. Pasaron 2 meses. Don Armando, con su discreción de zorro viejo, había movido todas las piezas en secreto. Las escrituras de donación de mis tierras estaban listas. El testamento también. Todo, hasta el último centavo de mis ahorros, iría a la caridad del pueblo. Llegó el día. Llamé a mis hijos por separado. Con una voz que sonaba débil y quebrantada, les dije a cada uno: «Jaime, Cecilia, necesito que vengan al asilo. Tengo que hablar con ustedes sobre mi testamento. Es algo muy importante. Quiero que estén los dos aquí». Mis hijos, en su avaricia, no dudaron un segundo. Creían que por fin había sucumbido, que por fin había aceptado mi destino. La avaricia es un velo que te impide ver la verdad. Y ellos estaban ciegos. Llegaron el sábado por la mañana. Se sentaron frente a mí en una de las salas de visitas, con una sonrisa en sus caras. Creían que estaban a punto de escuchar las palabras que habían estado esperando toda su vida. «Hemos venido tan pronto como pudimos, papá», me dijo Jaime, con una sonrisa forzada. «No te preocupes, todo saldrá bien». Su condescendencia me hizo sentir náuseas. En ese momento, la puerta se abrió y entró don Armando, con un portafolio en la mano. Jaime y Cecilia se miraron, extrañados.
«¿Qué hace aquí, papá?», me preguntó Cecilia con el ceño fruncido. Antes de que yo pudiera responder, don Armando, con su voz grave, les dijo: «He venido para leer el testamento de su padre». Mis hijos se sentaron, con una mezcla de sorpresa y expectación. Don Armando, sin perder el tiempo, abrió el portafolio y sacó los documentos. Leyó la primera parte, en la que se confirmaba que yo, Francisco Montero, era el único propietario de las tierras, la casa y todos mis ahorros. Mis hijos, con una sonrisa de alivio, se miraron. Ya lo sabían, pero la segunda parte de la lectura, la que había esperado toda mi vida, los golpeó como un rayo en un día de sol. «En el caso de mi fallecimiento», leyó don Armando, «todas mis tierras, mi casa y todos mis ahorros, sin excepción, serán donados a la Fundación del Pueblo de San Juan, una organización benéfica que se encargará de ayudar a los más necesitados de la comunidad. No dejaré nada a mis hijos, Jaime y Cecilia, por su traición y su falta de amor». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis hijos se quedaron helados. Sus caras, antes sonrientes, se pusieron pálidas. Jaime se levantó con las manos en la cabeza. «Papá, no puedes hacer esto, no puedes donar todo. Nosotros somos tus hijos». Le miré a los ojos, sin una pizca de arrepentimiento. «¿Mis hijos?», le pregunté. «¿Me llamas tu padre?». Los hijos no internan a sus padres en un asilo. Los hijos no venden las tierras de su padre a sus espaldas. Cecilia se levantó, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Esto es una locura, papá. Esto no es justo. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a heredar?». Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «¿Qué van a heredar? Van a heredar la vergüenza de haber traicionado a su padre, la vergüenza de que su propio pueblo se entere de lo que hicieron, la vergüenza de haberlo perdido todo por su ambición». Mis hijos, en su desesperación, me gritaron que yo era un egoísta, un hombre sin corazón. Pero yo, con la cabeza en alto, les dije: «Yo no soy un egoísta. Yo soy un hombre que aprendió una lección muy importante. La lección de que el dinero no es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es la dignidad, la lealtad y el amor. Y ustedes, mis hijos, lo perdieron todo por su ambición». Mis hijos salieron de la sala, con las caras desencajadas. El shock, la rabia, la vergüenza, era un torbellino de emociones que los consumía. Don Armando, con una sonrisa en la cara, me dijo: «Francisco, tú no eres un viejo tonto, eres un genio». Me quedé en la sala, con la paz que no había sentido en años. La justicia, aunque tardía, era dulce. Y la traición de mis hijos, aunque dolorosa, me había dado la oportunidad de premiar a los que lo merecían. La noticia de la donación corrió como la pólvora por todo el pueblo. Ramiro, el enfermero que me había alertado, se encargó de contárselo a todo el mundo. La gente del pueblo, que me conocía desde niño, se llenó de orgullo y de emoción. La historia de mi donación y de la traición de mis hijos se hizo viral. Se filtró en las noticias locales. Jaime y Cecilia, que se creían por encima de todos, se encontraron de repente con sus caras en los periódicos, sus nombres asociados a la vergüenza. La gente les señalaba en la calle. No solo habían perdido mi herencia, también habían perdido su reputación. El desarrollador que iba a comprar las tierras se retiró del negocio. No quería estar asociado con una familia tan despreciable. Los amigos de mis hijos, los que los habían admirado por su éxito,
se alejaron de ellos. No querían estar cerca de dos personas que habían traicionado a su propio padre. Sus planes de riqueza, de una vida de lujos, se desvanecieron. Y me di cuenta de una gran lección. El dinero es efímero, pero la vergüenza pública es para siempre. Por mi parte, mi vida en el asilo cambió por completo. La gente del pueblo venía a visitarme, me traían flores, comida casera, y me contaban las historias de cómo la fundación que ahora se haría cargo de mis tierras, la fundación del pueblo de San Juan, los iba a ayudar. Me contaban que las tierras serían utilizadas para crear huertos comunitarios, una escuela de agricultura para jóvenes y un centro para ancianos. Mi legado, el que mis hijos querían destruir por dinero, se había convertido en un faro de esperanza para toda la comunidad. Mis hijos me llamaron una vez, un par de semanas después de la revelación. Sus voces eran un torbellino de rabia, dolor y desesperación. Me gritaron que era un viejo rencoroso que había arruinado sus vidas, pero yo, con una calma que me sorprendió a mí mismo, les dije: «No, yo no arruiné sus vidas. Sus vidas las arruinaron ustedes mismos, el día que me llevaron a este asilo con una sonrisa en la cara, el día que decidieron que la tierra valía más que su propio padre». Y colgué. No sentí rabia, no sentí enojo, solo sentí una profunda pena, la pena de haber criado a dos personas que no tenían corazón. Hoy, 2 años después, mi vida es simple, pero plena. Paso mis días en el asilo, rodeado de gente que me quiere y me respeta. A menudo camino por los jardines y en mi mente me imagino las tierras de mi familia. No me siento triste, me siento orgulloso. Orgulloso de haber hecho lo correcto, orgulloso de haber demostrado que la dignidad es el mejor legado que se puede dejar. Mis hijos se han ido del pueblo. Nadie sabe dónde están. No los busco, no los extraño. He aprendido que la familia no es la sangre. La familia es la lealtad. La familia es el amor incondicional. He aprendido que la traición, por dolorosa que sea, te libera de la gente que no te merece. Y he aprendido que la verdadera riqueza no es el dinero en el banco, sino la paz en el corazón. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Fui demasiado lejos con mi decisión? ¿O fue la única manera de enseñarles a mis hijos la lección que nunca quisieron aprender? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te ha conmovido, no te olvides de suscribirte a Historias de Abuelos para que las viejas lecciones de vida nunca mueran.